levanto mi oración a ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Buenas noches, hermanos. Dios nos tenga misericordia en esta noche. Damos comienzo a la reunión del día de hoy y vamos a compartir 3 pasajes de la Escritura. Busquemos, si son tan amables, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis 3, 19. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien queremos obedecer. 3:19 dice así: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos dice el Señor aquí en su palabra? Leemos desde el capítulo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién nos dice esto? El principio de la creación de Dios. El testigo fiel y verdadero, el Amén, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19:
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos pide el Señor? Celo y arrepentimiento. Vamos a ir al libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, es paciente para con nosotros, sigue teniendo paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que hay un hincapié en arrepentimiento desde el Apocalipsis y también aquí en Pedro, algo que tiene que pasar en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro corazón, luego de ser llamados, que ese arrepentimiento llegue a nuestra vida. Un ejemplo de alguien que verdaderamente se arrepintió lo vamos a leer en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, dice así, en el versículo 1 en adelante hasta el 6. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Job: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas son las palabras de un hombre que delante de Dios verdaderamente se arrepintió. Dios permita que en nuestro corazón esté esta actitud. La Biblia, la palabra de Dios misma nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón de Job, este siervo del Señor, salieron esas palabras. Dios nos conceda que esto esté en nuestro corazón, ese arrepentimiento genuino que el Señor nos pide en Apocalipsis, en el segundo libro de Pedro, como el mismo Señor dijo que no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Primer paso, ese arrepentimiento, para luego sí poder comenzar ese camino de santificación que el Señor nos pide. Dios conceda entonces que esto que estaba en el corazón de Job también llegue a estar en nuestro corazón en algún momento, sin necesidad de pasar. Dios lo concede así. Tantas cosas que pasó Job, desde la pérdida de sus bienes materiales y de todas aquellas cosas que Dios le permitió administrar, hasta la pérdida de sus hijos, que, valga la redundancia, perdió por causa de lo que Dios le quería mostrar. Por eso Dios nos concede entonces este corazón y este arrepentimiento para proseguir con el camino o retomar o comenzar el camino de la santificación. Dice el libro de Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede. Dios nos concede que nosotros lo digamos también, que conozcamos que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que verdaderamente entendamos que no hay pensamiento que se esconde de Dios. ¿A dónde nos esconderemos de Dios? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. Que dejemos que Dios nos enseñe a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe, que sigamos a Jesucristo, no nosotros delante, porque tenemos que ir detrás. El que quiera venir en pos de mí, debemos ir en pos detrás de Jesucristo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice el libro de Job, y podemos decirlo nosotros también. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Dios nos conceda ese arrepentimiento genuino constantemente en nuestro corazón e ir a Jesucristo, porque en Jesucristo luego del arrepentimiento hay perdón de pecados. Como dice la Escritura, que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él se os anuncia perdón de pecados. Dios nos tenga misericordia, nos dé de este arrepentimiento genuino. Y ahora sí vamos a pasar a escuchar la palabra que Dios tiene para hoy. Que Dios abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Dios nos bendiga. Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos reunidos para que la palabra de Dios nos una en una misma mente, un mismo parecer, para que por medio de ella nosotros sigamos siendo alimentados en nuestra alma y así seguir con el propósito de Dios, que es todos los días ir creciendo delante de la presencia de Dios. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que aman a Dios, y somos parte de su pueblo, de las ovejas de su prado, y debemos creer por la fe de que amando a Dios, esto es, guardando su palabra, poniéndolo por obra, vamos a tener la posibilidad de recibir ese eterno amor de Dios constantemente en nuestras vidas. Vamos a orar un momento a nuestro Dios, recordando las distintas necesidades que en el cuerpo de Cristo estarían. Sabemos que estamos en este mundo, mas Jesús dijo, no son del mundo, y mientras estamos aquí en este mundo, hay muchas cosas que vamos a padecer en este cuerpo, que en el día postrero, dice la Escritura, vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire, los que hayan estado durmiendo, y luego también aquellos que estén en vida también van a ser transformados en un cuerpo incorruptible para estar eternamente con el Señor. Pero mientras estamos en este mundo, este cuerpo, el que poseemos, es dado a tener distintas enfermedades, dolencias, y a eso se le suma también aquellos padecimientos que en nuestra alma, espíritu, también son una realidad. Por eso que bien decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia tiene que tener como función la de orar los unos por los otros. Es algo que Dios aprueba, es algo que es conforme a la voluntad de Dios, y por eso que constantemente estamos pidiendo conforme nuestras necesidades. Vamos a estar orando por nuestra hermana Patricia Guzmán, por sus hijos, para que Dios siga obrando en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, aún en sus cuerpos, consolando, fortaleciendo, animando sus vidas para seguir adelante, para que Dios les haga comprender y entender cada vez más el propósito de su voluntad para con cada uno de nosotros. De la misma manera, vamos a pedir por una amiga de Patricia Guzmán, mi cuñada, se llama Angelita, hoy a las 16 horas la operaban. Vamos a seguir orando por ella. Desde temprano habían pedido oración, estuvimos orando, pidiendo para que Dios siga obrando en su vida, en su cuerpo, pidiendo la misericordia de Dios sobre, no solamente sobre Angelita, sino también su familia. La hermana Evelyn, nuestra hermana Evelyn, pide oración por una compañera de trabajo. Se encuentra en terapia por causa del COVID. Se encuentra entubada, se llama Gloria López. También vamos a pedir misericordia a nuestro buen Dios para con Gloria López, su familia, que Dios extienda su misericordia sobre ella y su familia. Nuestra hermana Patricia Chávez también pide oración por Lucas Muñoz, un joven de 30 años que hace poquito se acababan de casar y le diagnosticaron
cáncer de hígado. Que también la misericordia de Dios esté obrando en este varón, sabiendo de que todo lo que pedimos al Señor, si lo hacemos con un corazón contrito, humillado, llega delante de la presencia de Dios. Nuestras oraciones en favor, ya sean nuestros hermanos o aquellos que están necesitados, sabemos nosotros que la oración tiene ese poder y ese efecto que es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo obrando en respuesta a todas estas peticiones que a diario estamos realizando. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y por sobre todo, como siempre decimos, inclinar nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, gracias una vez más por esta misericordia infinita que usted nos deja recibir como iglesia todos los días. Gracias porque está de nuestro lado, porque es nuestro Dios. Gracias porque confiamos y creemos que nuestras oraciones llegan delante de su presencia, allí en su trono de gloria. Señor, por todas estas necesidades que antes enumerábamos y por todos aquellos que como cuerpo de Cristo también necesitamos oraciones, aquellos que ya hace tiempo también han padecido distintas enfermedades, entre ellas el COVID. Sabemos las secuelas que quedan luego de que se lo padece. Pedimos, por tanto, que tenga misericordia y bendiga cada una de las vidas y familias necesitadas de su gran poder, Señor, sabiendo su pueblo que usted es nuestro sanador. Sabemos como iglesia que usted es el que envía la palabra y nos sana, Señor. Y también bien sabemos, como lo dicen las Escrituras, que por su llaga fuimos sanados, curados. Rogamos e imploramos esta misericordia suya y pedimos, Señor, que una vez más siga obrando con su Espíritu Santo en cada uno de nuestros cuerpos, corazones, almas, espíritus, restaurándolo, Señor, vivificándolo, haciendo usted en nosotros lo que no podemos realizar por nosotros mismos. Estamos necesitados delante de usted, Señor. Venimos en esa condición, necesitados de su gracia admirable, de su poder infinito, de su misericordia, de su compasión. Ayúdenos. Señor, ayúdenos. Necesitamos que nos ayude. Nuestra ayuda proviene de usted, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las distintas tribulaciones que nos tocan en la vida diaria. Ayúdenos. Le rogamos y le suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. Pedimos una vez más que esta palabra que vamos a escuchar, usted la siembre en nuestros corazones para que ella nos vaya enriqueciendo todos los días y mediante la palabra nos vayamos limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, y mediante la palabra también cada día vayamos siendo más sabios y entendidos en cuanto al conocimiento de su voluntad. Ayúdenos, Señor. Le rogamos su misericordia. En sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, nos hemos congregado, como dice el apóstol Pablo, para lo mejor, ¿sí? Para lo mejor, para todo aquello que nos aprovecha, porque nos aprovecha congregarnos en la presencia de Dios y en torno a la palabra, teniendo como eje fundamental la palabra de Dios. Sabemos nosotros que la palabra cumple una función muy, muy especial en la vida de todo cristiano, en la vida de iglesia, y es la que nos va orientando todos los días, nos va señalando el camino por el cual debemos andar, nos va diciendo qué cosas tenemos que hacer y qué cosas tenemos que dejar de hacer para agradar a Dios cada día más y más. Sabemos también, por otro lado, que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en
nuestras vidas, en la vida de iglesia, y Él va trazando el rumbo de la iglesia en estos días de tinieblas tan oscuros en este mundo, para que tengamos como objetivo principal un día estar en la presencia del Señor, como veíamos días atrás, ser partícipe de las bodas del Cordero. Para ello debemos estar vestidos de boda, ¿lo recuerda? Y bueno, eso es lo que anhelamos como iglesia, es lo que anhelamos como cristianos, de ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Él. Y esto es posible, es una realidad, son cosas excelentes que nos deja el Espíritu Santo transitar en nuestra vida espiritual. Vamos a ver el título de la predicación del día de hoy. Se llama Habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Título de la predicación, Habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Un hermoso tema que, si Dios nos da la posibilidad de poder expresarnos con vehemencia, con denuedo, vamos a poder comprender esta gloriosa palabra que nos edificará, como tantas otras palabras, predicaciones que a lo largo de nuestra vida espiritual vamos recibiendo de parte de Dios. Habitaré en medio de ellos. Si nosotros vemos la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, vemos que este pensamiento, esta idea, habitaré en medio de ellos, es lo que Dios ha venido realizando desde el inicio del hombre en la tierra, y lo seguirá haciendo, como lo ha venido haciendo, valga la redundancia, a través de las generaciones, y continuará hasta que en la eternidad se cumpla esta escritura que vamos a leer luego, que es nada más ni nada menos la expresión de el anhelo de Dios de habitar en medio de los hombres, en medio de la humanidad y también en medio de su pueblo. Habitaré en medio de ellos. Un hermoso título para que manifiesta, que vamos a poder ver, que es nada más ni nada menos que el propósito de Dios, un propósito eterno que Él desde la eternidad lo hizo manifiesto, y a través de las distintas generaciones se vio plasmado, se vio hecho una realidad. Es un objetivo de parte de Dios, ¿sí?, de habitar en medio de los hombres. Es un anhelo, ¿sí?, un anhelo de parte de Dios, el querer habitar en medio de los hombres, en medio nuestro. Si nos ponemos a pensar y miramos a través de la Escritura los primeros inicios en la relación entre el Señor y el hombre, vamos allí a Génesis y vamos a poder ver que ya desde aquel entonces se estaba manifestando este anhelo de Dios de habitar en medio de los hombres. La obra cumbre de la creación de Dios fue nada más ni nada menos que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Le dio un señorío, como veíamos también en otras predicaciones, y bien lo dice la Escritura. Todo lo creado lo dejó bajo la potestad de Adán, para que él estuviera su señorío, como bien dice. Le creaste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Eso expresa el objetivo de parte de Dios de manifestar ese eterno amor para con el hombre, que, como decíamos, es la obra cumbre de la creación que nos relata allí el libro de Génesis. Habitaré en medio de ellos. En Génesis entonces vemos una realidad, hecha una realidad, este anhelo de Dios de habitar con Adán, con Eva. Nos relata el libro de Génesis que al aire del día el Señor
iba al huerto a hablar con Adán, porque bien dice también la palabra en Proverbios 8:31, no está en una de las diapositivas, pero usted allí en su casa después lo puede buscar. Dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Fíjese, aquí el Espíritu Santo manifiesta algo de lo profundo del corazón de Dios, que, como bien decíamos, el anhelo de Dios siempre ha sido y va a seguir siendo habitar en medio de los hombres, en medio de la humanidad. Y en estos días, a partir de la era de la iglesia, en medio de su iglesia. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Un regocijo. Toma regocijo el Señor al habitar y estar con aquellos a los cuales Él creó a su imagen y semejanza, así como lo relata el libro de Génesis. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Algo que profundamente en el corazón de Dios, el anhelo suyo es estar con sus seres creados, con el hombre. De tal manera dice que amó Dios al mundo, no a la tierra física, un monte, un río, sino el cosmos, el orden en el cual nosotros nos desenvolvemos, que envió a su Hijo Jesucristo para que Él llegara y viniera a ser el Salvador del mundo, para que los hombres tuvieran la posibilidad, una vez más, de tener Dios y tener esperanza. Habitaré en medio de ellos. Decíamos que toda la Biblia nos da a entender esta intención de Dios de querer habitar en medio de los hombres. Israel, cuando salió de Egipto, tenía un santuario móvil, el tabernáculo de reunión, que era el lugar donde Dios vino a habitar en medio de los hijos de Israel. En medio de los campamentos de Israel se encontraba así el tabernáculo de reunión, y era una vez más en donde podemos ver este anhelo de parte de Dios hecho una realidad. Habitaré en medio de ellos. Todo Israel, todo el campamento, las distintas tribus, veían al centro, y allí se encontraba el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios era una realidad, cumpliéndose así este anhelo glorioso de habitar en medio de su pueblo. Luego, cuando ingresaron, ellos estaban en el desierto, iban rumbo a Canaán. Cuando ingresaron a la tierra de Canaán, el tabernáculo de reunión quedó allí en Gilgal. Más tarde pasó a Gabaón y después, por último, quedó en la ciudad de David, o Sión, donde quedó allí el tabernáculo de reunión. Pero hubo un propósito en el corazón de David de querer construirle casa a Jehová. Él decía: yo, siendo rey, vivo en palacio, y el Dios Todopoderoso aún vive en tiendas. Así que propuso en su corazón hacerle una casa, un templo, al Dios de los cielos. No lo hizo él. Dios le dijo: había derramado mucha sangre, era un varón de guerra, y sí que lo iba a hacer su hijo Salomón. Luego de la muerte de David, Salomón emprendió esa gran obra de construirle casa a Jehová, un templo de Jehová conocido como el Templo de Salomón, en donde Dios iba a habitar, como lo hacía en el tabernáculo de reunión, entre los hijos de los hombres. Y fue así, fue una realidad, pero vemos que una vez más la historia comienza a repetirse. Así como en Edén, Dios moraba con el hombre, habitaba en medio de ellos, Adán y Eva, y el diablo se encargó de romper esa comunión para que Dios dejara de habitar, para que ya haya separación. Y en los días en que Israel viajaba por el desierto hasta que llegó a la tierra de Canaán, con la construcción del templo,
el diablo se la ingenió para que el pecado una vez más hiciera separación entre Dios y los hombres, para que Dios dejara de habitar en medio de su pueblo. Nos relata las Escrituras que este templo, años más adelante, el rey de Babilonia lleva cautivo por causa del pecado. Dios los entregó en manos de sus enemigos, como dicen los profetas. Israel fue llevado cautivo a tierra de Babilonia por 70 años. Allí estuvo pagando el precio de haberse alejado de Dios, de haber adorado a otros dioses que no eran dioses, ídolos, baales, y haciendo como las naciones que estaban a su alrededor hacían. Pero luego, después de transcurridos los 70 años, vuelven otra vez del exilio los israelitas, y ahora de la mano de Nehemías y Zorobabel vuelven a reedificar el tabernáculo, el templo de Salomón. Lo vuelven a reedificar para que Dios una vez más habitara en medio de ellos. Fue así, fue una realidad. Pasaron muchos años en donde ellos gozaron de esta relación entre Dios y su pueblo, porque siempre estuvo en la intención de Dios de habitar en medio de su pueblo, en un lugar en donde la santidad era el común denominador. Luego, una vez más, como siempre, el diablo se encarga de deteriorar la relación entre Dios y su pueblo, y ahora ya no los babilonios, sino los griegos y luego los romanos destruyen, reduciéndola a escombros, el templo, y una vez más Dios deja de estar en medio de su pueblo. Luego Herodes el Grande, después de 46 años, construye aquel templo en el cual relata los evangelios que visitó el Señor Jesús, y una vez más vemos ahí que nos deja ver Dios en su palabra que Dios habitaba en medio de ellos, en un lugar muy especial donde Él venía a manifestarse. Y la coronación, para que nosotros entendamos que era un propósito eterno que Él se había trazado de querer habitar entre los hombres, dice en Mateo 1:23 que una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo, y llamarían su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí es donde se cumple y nos deja ver Dios a través de la palabra, que desde ese entonces, y como siempre, Dios ha querido morar y habitar en medio de su pueblo. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús mismo, Dios el Hijo, entre los hombres, entre su pueblo de Israel. Él se fue a la gloria, a la diestra del Padre, y ese propósito sigue intacto. Dios sigue habitando en medio de su pueblo. Con el nacimiento de la iglesia allí en Pentecostés, ahora ya Dios el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia, cumpliéndose así este anhelo eterno que Dios se había propuesto en sí mismo de querer habitar en medio nuestro. ¡Qué glorioso! Vamos a ver si Dios nos permite, abramos nuestros corazones a esta realidad de poder comprender este anhelo, esta intención, esta voluntad, este propósito de Dios, que tanto lo regocija a Él, como leíamos, que Él se regocijaba en la parte habitable de su tierra, y su delicia son con los hijos de los hombres. Abramos nuestra mente, nuestro corazón para entender esta realidad. Dios ama al hombre. Dios, para ello, como veíamos días atrás, le hace un llamamiento a toda la humanidad y le da la palabra para que ese llamamiento le aproveche, para que
en el camino de santidad le aproveche para que transite el camino de santidad, para que vaya su vida cambiando, transformándose, para que ese nuevo hombre llegue a ser una realidad en todo aquel que ha sido llamado, para que un día sea elegido de ese gran número de llamados para ser parte de las bodas del Cordero. Ahora sí, leemos la lectura bíblica allí en Éxodo 25:8. Lectura bíblica, Éxodo 25:8. Dice, leemos en el nombre de Jesús: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amén. Esto que acabamos de leer, y como decíamos en la introducción, manifiesta claramente algo que está en el corazón de Dios, del eterno Dios, del poderoso Dios, querer habitar con su criatura, la que Él creó a su imagen y semejanza. Nos cuesta comprender ese grande amor que Él tuvo, tiene y tendrá para con el hombre. Tanto es el amor que tiene para con el hombre, que envió a su Hijo, el unigénito del Padre. Dio lo más preciado, lo de más valor, lo de más estima que el Padre tenía, para volverlo a rescatar de esa vana manera de vivir en la cual, en su error por el pecado, llegó a alejarse de Dios. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Como dando a entender Dios, humanidad, hijo de los hombres, que son a mi imagen y semejanza, yo quiero habitar, mi anhelo es habitar en medio de ustedes. Los amo de tal manera de que quiero habitar en medio de ustedes. Pero para ello tienen que hacer algo. En un primer entonces era el tabernáculo de reunión, un lugar consagrado a Dios, un lugar en donde la santidad era lo principal, tanto de aquellos que los administraba, como el sumo sacerdote y los sacerdotes, como todos los mobiliarios que habían allí en el tabernáculo de reunión. Todo era santificado. Cuando se creó el tabernáculo de reunión, Dios lo santificó y todo fue purificado, porque el que iba a venir a vivir allí era excelso, glorioso. Era el Dios eterno que venía a estar entre los hijos de los hombres. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El anhelo de Dios, entonces, el propósito y la intención y voluntad de Dios es morar entre los hombres. En Primera de Reyes capítulo número 6, Dios, queriendo habitar con su pueblo, ¿sí?, permitió la construcción del tabernáculo del templo de Salomón, como decíamos al principio. 6:11, Primera de Reyes, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Aquí vemos cómo el corazón de Dios se expresa manifestando esta gloriosa, eterna realidad del amor de Dios que tiene para con el hombre, en aquel entonces con la nación de Israel, el pueblo adquirido, como dicen las Escrituras, Israel, el cual, recordemos que era la nación que estaba en los lomos de Abraham. Aquel día, aquella noche, cuando él le dice que salga fuera de su tienda y mirara a los cielos, si podía contar las estrellas, bueno, así va a ser la nación o el pueblo que iba a salir de los lomos de Abraham. Pasaron los siglos y esta promesa se cumplió. Ahora la nación de Israel era grande, poderosa,
y Dios había decidido en su corazón habitar en medio de ella. El 13, como leíamos, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? En medio. Y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Sí? En medio de los hijos de Israel. Dios una y otra vez manifiesta a través de la palabra ese anhelo que tiene de involucrarse en los asuntos de su pueblo. Antes fue con la nación de Israel. Dios miraba desde los cielos y miraba a su pueblo Israel. Le dio la posibilidad de que construyeran aquel tabernáculo de reunión y luego el templo de Salomón, y allí descendió para morar entre su pueblo. Y se deja ver a través de la Escritura lo glorioso que era Israel cuando Dios estaba en medio de ellos. Tal era así que, por ejemplo, eran vencedores, eran prosperados en todas las cosas que ellos emprendían, ya sea de la mano de Josué, de la mano de los distintos reyes, por sobre todo por mano de David, un varón conforme al corazón de Dios. Habitaré en medio de ella y de los hijos de Israel, ¿sí? Y habitaré en ella, dice, ¿sí? Tomémosle el peso a esta palabra que Dios nos deja ver a través de la Escritura. Habitaré en ella, ¿sí? En este caso, en el templo que Salomón le había edificado. En medio de los hijos de Israel, ¿sí? En medio, involucrado 100% en la vida nacional de Israel. Y en estos días, en medio de su iglesia, involucrado en la persona del Espíritu Santo 100% en la vida de iglesia. Y no dejaré a mi pueblo Israel. En estos días es no dejar, no va a dejar a su iglesia, a su pueblo que es la iglesia, la gloriosa iglesia que Él compró a precio de sangre. Para un día se concretare las bodas del Cordero, como dice allí el libro de Apocalipsis. En Isaías capítulo número 66, vamos a ver que Dios ya anunciaba un nuevo templo donde vendría a habitar con y entre su pueblo, ¿sí? Porque siempre, desde el inicio de la creación del hombre allí en Edén, Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo, en medio de su creación. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén. Un lugar donde Dios viene a habitar. Primeramente, en su relación con la nación de Israel, fue el tabernáculo de reunión, después el templo. Pero Dios ya a través del profeta Isaías vislumbraba y daba a entender a la humanidad que la intención de él era profundizar esa relación de una manera más estrecha, más realidad, individualmente ahora, con cada uno de los que compondrían el pueblo de Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Ahí nos deja ver lo grande que es Dios, la majestad de Dios, lo sublime que es, lo excelso que es. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Tan grande es el cielo, el cual es su trono, y la tierra es el estrado de sus pies, que es un templo para que lo contenga Dios, para que Él venga allí a morar. Pero Él hizo esto, ya sea en el tabernáculo de reunión o en el templo de Salomón, porque amaba a su pueblo. A pesar del lugar donde vivía y vive por la eternidad, aún así, como su delicia es con la parte habitable de la tierra y se regocija con los hijos de los hombres, Él vino
y sigue viniendo para tener una comunión más íntima con su pueblo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y acá hay un hermoso pero, un glorioso pero. A pesar de que el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, a pesar de la inmensa gloria que nos revela y nos deja ver las distintas escrituras, especialmente Apocalipsis, de lo que es la gloria de Dios, dice que a pesar de esto hay algo que conmueve el corazón de Dios, hay algo que le llama la atención, hay algo por lo cual Él se deleita, y es algo muy delicioso delante de la presencia de Dios. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Lo mira con qué fin, con qué objetivo mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla la palabra. Lo mira con el objetivo, con el anhelo de venir a habitar en su corazón. Es algo ideal, podríamos decir, el corazón de un hombre, de una mujer que tiene estas características, porque es donde Dios puede venir a hacer morada en medio de esa persona. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿sí? Lo opuesto a pobre espíritu es el altivo, el soberbio, el que cree que es rico. Y el que tiembla la palabra, aquel que no la desdeña, aquel que no la echa a sus espaldas, sino que va a la palabra, va a la Biblia y con temor y reverencia lee cada una de las cosas que Dios dice en ella para cumplirla, para ponerla por obra y de esta manera tener Dios y tener esperanza. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ante esta escritura, Dios nos dice en su palabra que debemos ser sabios y entendidos. ¿Y cómo podemos ser sabios y entendidos ante esta palabra? Bueno, procuremos, iglesia, usted, yo, procuremos ser pobre y humilde de espíritu, ¿sí? Condición indispensable para que Dios venga a morar a nuestro corazón, al corazón de la iglesia, y que temblemos ante su palabra. La iglesia debe tener, la iglesia de Cristo, esta actitud, esta forma de conducirse, pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Recuerda de dónde venimos. Leíamos al principio, habitaré en medio de ellos, ¿sí? Ese ha sido siempre el anhelo de parte de Dios para con el hombre, habitar en medio de ellos. Mira desde los cielos entonces y ve a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla la palabra y viene a habitar, viene a morar a ese corazón, porque es un corazón ideal en donde el Espíritu Santo puede hacer morada en ese corazón. En 2 Corintios capítulo número 6, 2 Corintios capítulo número 6, versículo número 16, vamos a ver que en la era de la iglesia, que nació así en Pentecostés, cada creyente es de donde Dios viene a morar por su espíritu, ¿sí? Cada creyente, usted, yo, la iglesia, es un lugar donde Dios viene a morar, a vivir por su Espíritu Santo. 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Aquí el apóstol le escribía a los hermanos de Corinto y les daba a entender una gloriosa revelación. Como él mismo dice en otra epístola, misterios que se habían mantenido ocultos y que una vez
que Dios se propuso revelarla, la manifestó, en este caso a los apóstoles, para dar cumplimiento a esas promesas que Dios había dado en el pasado. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. El apóstol Pablo le estaba diciendo a través de esta epístola: hermanos corintios, ustedes deben entender que son templo del Dios viviente. Ya no un tabernáculo de reunión, ya no el templo de Salomón, sino que ahora ustedes, cada uno de ustedes que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son el templo del Dios viviente. ¿Y saben qué? Dios en toda su palabra nos deja ver que Él quiere habitar en medio nuestro. Eso era lo que el apóstol Pablo trataba de transmitirle a los hermanos de Corinto, que ellos se armaran de ese pensamiento, que Dios quería habitar en medio de la iglesia que había allí en Corinto y en especial en el corazón de cada uno de ellos. Vosotros sois templo del Dios viviente. Qué glorioso poder entender la dimensión de esta escritura, de esta realidad. Antes era un tabernáculo, luego el templo, mas ahora cada corazón contrito y humillado, como leíamos anteriormente, es algo ideal para que Dios venga a morar. Templo del Dios viviente, como Dios dijo, ¿sí? Habitaré y andaré entre ellos, como leíamos anteriormente. Habitaré, ¿sí? En el corazón. Dios habitó en el tabernáculo, habitó en el templo y andaba entre su pueblo Israel. Bueno, de la misma manera le estaba diciendo el apóstol Pablo, ahora va a habitar y va a andar entre ustedes en la persona del Espíritu Santo. Habitar. ¿Para qué? Para que Él venga a ser morada en nuestra mente, en nuestro corazón, y andar entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cumpliéndose así lo que dice al final de 16, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué glorioso, ¿no? Él quiere ser nuestro Dios siempre, siempre lo ha querido así. Siempre ha querido andar en medio nuestro, ser parte de nuestra vida espiritual. Por eso, cada vez que nos levantamos de mañana debemos entender esta realidad. Dios quiere ser parte de nuestra vida, de su vida, de la mía, de la vida de iglesia, quiere ser parte. No quiere estar ajeno a la vida de iglesia, a la vida del cristiano, sino habitarlo para estar en todo lo que hagamos, para que se cumpla lo que decía el apóstol. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos o de obras, debemos hacerlo en el nombre de aquel que habita en nuestros corazones. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué glorioso! Buscamos allí en Isaías capítulo número 57. Habitaré en medio de ellos ha sido siempre la intención de Dios. Isaías 57:15, vamos a ver que Dios viene a morar. Ahora amplía, da una mayor definición. Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Con el quebrantado y humilde de espíritu. 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y fíjese con dónde más habita Él. Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con qué objetivo? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él, el santo y sublime, nuestro buen Dios, que quiere habitar en medio nuestro, que quiere habitar en medio de la iglesia, dice que Él habita, ¿sí? Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Alguien que está quebrantado y humilde de espíritu es un escenario esencial para que Dios venga a morar en ese corazón, en ese espíritu, en ese hombre, en esa mujer.
quebrantado y humilde de espíritu. El Señor Jesús nos dijo a través de la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Espíritu Santo moraba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo decía que todas las obras que Él hacía, las hacía por el Espíritu Santo que estaba morando en Él. Por ejemplo, echar fuera demonios. Si yo por el dedo de Dios, y otra vez dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Entonces, para hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes. Los humildes necesitan que su espíritu viva para que tengan esa vida espiritual, para que tengan ese gozo, o como más bien decía David: vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo inefable y glorioso que habla el apóstol en las epístolas. Y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿sí? Vivificarlo, darle vida. Dios entonces habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Habitaré en medio de ellos, dice Dios. Esa es su intención, su anhelo, su voluntad. Para ellos debemos tener también ese espíritu humilde que Dios espera para venir a ser morada por su espíritu en nuestros corazones. En Juan capítulo número 14, vamos a ver que el Espíritu Santo moraba con los discípulos mientras estaba Jesús, pero luego que Él ascendiera a la presencia del Padre, el Espíritu iba a estar en ellos. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Dice que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. ¿Sí? El mundo no lo puede recibir porque no tiene la condición para que esto sea una realidad. No está en santidad, no está en obediencia, no está en consagración, no está guardando la palabra, no vive la palabra, ¿sí? No anda en el camino de santidad, no transita ese camino que lo lleva a la gloria eterna. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? No le ve ni le conoce. El Señor les decía a los discípulos: pero vosotros le conocéis, ustedes le conocen. Faltaba como que alguien le preguntara: pero ¿cómo le conocemos al Espíritu? Bueno, ustedes le conocen. En cada obra que yo realicé, la hizo el Espíritu Santo. Cuando echaba fuera demonios, lo hizo el Espíritu Santo. Cuando levantaba o daba vida a algún muerto, como al hijo de Naín, o a Lázaro, allí estaba el Espíritu Santo obrando. Las palabras que yo les hablé fueron inspiradas también por el Espíritu. Todo lo que Él hizo fue por el Espíritu Santo. Por eso que le conocen. Toda la obra, esa gran y magna obra que hizo el Señor entre los hombres en Israel en aquellos días, se debió pura y exclusivamente a la obra del Espíritu Santo a través de nuestro Señor. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, ¿sí? Está entre ustedes. Pero llegará el día en que yo me voy a ir a la presencia del Padre y ahora ya no estará con ustedes como ahora, sino que estará en ustedes, en su interior. Y eso sucedió, fue una realidad. En Pentecostés el Espíritu vino al corazón, a morar al corazón de cada uno de los discípulos. Ya se daba cumplimiento a esta palabra que el Señor les decía aquí en Juan 14, 17, que iba a estar el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los discípulos para hacer esa gran obra de la iglesia que acababa de nacer, que era la de predicar el Evangelio a todo el mundo para que muchos sean llamados y para que estos tuvieran la posibilidad de, si son escogidos, llegar a la presencia de Dios.
En Primera de Corintios capítulo número 6, vamos a ver que debemos nosotros entender esto, que somos templo del Espíritu Santo. Eso lo debemos comprender, pedirle a Dios en oración que nos haga entender esta realidad. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es muy probable que muchos en estos días que militan el Evangelio, que están en una iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo, ignoren en su dimensión esta realidad, que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros como iglesia, nosotros como partes del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, no debemos ignorar esta realidad. Debemos entender que tanto usted como yo, la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Templo, un lugar donde el Espíritu Santo viene a vivir y se manifiesta como Él quiere, haciendo de nuestra vida y de la iglesia algo glorioso. No debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso que después otra escritura dice que si destruimos este cuerpo, Él nos destruirá, porque somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, dice, el cual tenemos de Dios. ¿Quién nos da el Espíritu? Dios. Y que no soy nuestro, que no es nuestro, sino que proviene de parte de Dios, y que nosotros ya a partir de ese momento no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que viene a habitar en nuestros corazones. Debemos entonces entender que somos templo del Espíritu Santo. En oración tenemos que ir a Dios y decirle, si no lo entendemos en toda su dimensión, esta realidad, que Dios nos haga comprender, que su Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para conocer esta realidad, esta eterna verdad que es real, que existe en la vida del cristiano y tendría que existir en la vida de iglesia. No ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos guardarlo en santidad, en obediencia, haciendo con nuestro cuerpo aquellas cosas que agradan a Dios, consagrar nuestro cuerpo a Dios. Todo lo que hay en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, todo ello es un templo, un lugar en donde la santidad conviene a esta casa, dice la Escritura. ¿Por qué conviene? Bueno, porque cuanto más santos seamos, tanto más el Espíritu Santo va a estar morando y obrando en nuestros corazones. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pidamos entonces a Dios que Él nos dé esa posibilidad de poder entender en su total dimensión esta verdad eterna, que somos templo del Espíritu Santo, que ya no es el tabernáculo de reunión, ya no es un templo hecho por manos humanas, sino que ahora debemos edificar este templo, esta casa espiritual, como también enseña el apóstol Pablo, edificándonos en la santísima fe, edificando no sobre tradiciones humanas, tradiciones de hombres, mandamientos y costumbres, sino sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿sí? Ese debe ser nuestro fundamento de esta casa espiritual. La debemos edificar. Con la ayuda de Dios es posible que vayamos edificando esa casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu, pero debemos ser conscientes de esta realidad. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidémoslo y velemos en ello para que Él venga a morar en él. En Lucas capítulo número 11, vamos a leer en el versículo número 13, que
si trabajamos para que nuestro corazón sea un templo para el Señor, nos queda pedir su espíritu, ¿sí? Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces, una vez que tanto el tabernáculo de reunión fue finalizado, tuvo que ser dedicado, tuvo que ser consagrado, y la aprobación de aquel tabernáculo de reunión la daba el Señor, y eso se podía ver si Dios venía y moraba en medio de ellos en aquel tabernáculo que Dios había pedido que le hicieran para morar y así habitar en medio de ellos. Lo mismo cuando Salomón creó aquel templo, hizo el templo para que Dios viniera a morar. También Dios, esa gran obra, tuvo su punto álgido con la aprobación de Dios morando en aquel lugar, en la dedicación del templo. ¿Lo recuerda? Dios manifestándose en aquel lugar que le habían dedicado para que Él viniera a habitar en medio de ellos. De la misma manera, nosotros, a través de la palabra, Dios nos deja ver de que debemos trabajar, hacer posible que todos los días debemos ir edificando esta casa espiritual, este templo no hecho por manos humanas, sino hecho por la obra del Espíritu Santo. Pero una vez que esté ya realizado, debemos pedir, como dice al final del versículo número 13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Sí? Dios está esperando que usted, yo, la iglesia, pidamos a Dios el Espíritu para que venga a morar en nuestro corazón. Tenemos que trabajar constantemente para mantenerlo en santidad, en obediencia, consagrarlo todos los días, este templo no hecho por manos humanas. Y debemos pedirle a Dios constantemente de que Él nos dé su Espíritu Santo. Él dice que no da su Espíritu por medida, pero el Espíritu Santo tiene que ser una realidad en el corazón de todo creyente, de toda persona que ha abrazado la fe, de toda persona que se está consagrando, de toda persona que se está santificando. El Espíritu Santo tiene que ser una realidad en una iglesia en donde ha dejado el mundo atrás, una iglesia que ya no tiene como común denominador los mandamientos, costumbres, tradiciones de hombre, como decíamos anteriormente, sino que ahora tiene como único eje principal la palabra de Dios. Recuerda que leíamos uno de los versículos que Dios mira a aquel que tiembla su palabra. La iglesia de estos días, la iglesia de Cristo, usted y yo debemos temblar ante la palabra escrita. Debemos nosotros acercarnos a Él, sabiendo de que Él escudriña nuestra mente y corazón, que esa palabra es poderosa para hacer todo lo que Dios ha dicho que nos sucederían si guardamos por obra y ponemos por obra la palabra, y que también es poderosa para hacer todo aquello si no guardamos y ponemos por obra la palabra. Dios entonces espera que nosotros, sus hijos, su iglesia, pidamos el Espíritu Santo. Él nos invita a que le pidamos el Espíritu Santo. Iglesia, Dios invita a todos nosotros a que en nuestras oraciones pidamos que el Espíritu Santo en nosotros sea una realidad, que Él venga a morar en nuestros corazones, que Él venga a morar en este templo no hecho por manos humanas, sino que el que nos ha venido edificando a través de este tiempo por medio de la palabra ha sido el Espíritu. ¿Para qué? Para que Él lo venga a morar, para que Él lo venga a edificar. Debemos cuidar esta edificación.
La Escritura dice, por medio del apóstol Pablo, si vuelvo a edificar lo que antes destruí, transgresor me hago. Debemos entonces velar constantemente de que este templo que ha sido edificado para morada de Dios en el Espíritu siga todos los días consagrado a Dios, siga siendo santo, siga siendo de una forma y manera en la cual Él venga a morar en nosotros. Leemos una vez más entonces, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, los padres saben darle buenos regalos a sus hijos. Y Dios, ante esto, dice, ¿cuánto más si el hombre sabe contentar el corazón de sus hijos, dándole dádivas, regalos? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Sí? No nos olvidemos que el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero el que busca, lo va a hallar. Si buscamos y pedimos que el Espíritu Santo nos sea otorgado, va a ser una realidad. Dará el Espíritu a los que se lo pidan. Los que no le pidan, lamentablemente, no van a tener el Espíritu Santo. Porque el que pide, recibe. ¿Quién va a recibir el Espíritu? Todos aquellos que en oración piden, Señor, deme de su Espíritu más y más, que su Espíritu Santo venga a morar en mí, en toda su dimensión. Yo, usted, la Iglesia, debemos mentalizarnos de que debemos tomarnos todos los días el trabajo de mantenerlo santo, consagrado, dedicado a Dios, de hacer una vida de una manera tal para que Él sea una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, habitaré en medio de ellos. Es el objetivo que Él se ha trazado siempre en su relación con el hombre. Siempre Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Veíamos primeramente el tabernáculo de reunión. Dios habitaba entre el campamento de Israel, luego el templo de Salomón. Después Israel mismo recibió a Dios el Hijo. Él vino a morar entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios cumpliendo su palabra, su anhelo de habitar en medio de su pueblo. Ahora en la era de la Iglesia no es diferente. Dios ama a su Iglesia, ama a su pueblo, quiere habitar en medio nuestro. Para ello debemos saber nosotros, como nos dejaban leer, de que somos templo del Espíritu Santo. No ya el tabernáculo de reunión ni el templo, sino que ahora nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Por qué? Porque es el lugar ideal para venir a morar en cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar para dar gracias por esta palabra, recordando las distintas necesidades y peticiones que hicimos al principio, para que Dios siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros y que todos los días su Espíritu siga obrando en nuestros corazones. Oremos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos una vez más por dejarnos compartir su palabra, haciéndonos entender este anhelo que usted siempre ha tenido para con su pueblo, de habitar en medio de ellos, ser parte de la vida de Iglesia, ser parte de la vida nacional de Israel, ser parte de nuestra vida, no ajeno a nuestra vida, sino partícipe, Señor, doliéndose con nosotros, alegrándose con nosotros. Usted se regocija con la parte habitable de la tierra, Señor. Su delicia es con los hijos de los hombres, su delicia es con nosotros, Señor. Su delicia es con la Iglesia. Se regocija con su Iglesia, Señor. Su amor inalterable y glorioso es una realidad. Ayúdenos a comprender esta verdad infinita que usted nos deja ver a través de la palabra. Su intención de habitar en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdenos para que, pidiendo, lo recibamos. Espíritu Santo, ven a la Iglesia para que recibamos esa gloriosa oportunidad de ser guiados por usted, vivificados por usted,
consolados, fortalecidos por usted, y que en todo momento usted sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, por todas aquellas necesidades que hay en su iglesia, ya sea por enfermedad, dolencia, consolando los corazones, fortaleciendo, animándolos para seguir adelante, Señor, en este camino que usted ha puesto delante nuestro. Muchas gracias, le estamos muy agradecidos, le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si Dios lo permite, el día sábado vamos a estar una vez más compartiendo la palabra. Dios le bendiga. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo.